Archiven le damos una especial bienvenida. Mi nombre es Isabel Espinosa y en conjunto con Mariluna seremos las moderadoras de este espacio de reflexión y de diálogo. Como bien saben, Archiven desde hace algunos años ha venido desarrollando un programa para fomentar la cultura archivística, promoviendo la difusión, buenas prácticas y reconocimiento del valor de los archivos como pilar fundamental de la sociedad. En este sentido, las redes de archivos juegan un papel clave para el intercambio de experiencias, robusteciendo todo lo que es el trabajo archivístico, generando valor a los archivos y precisamente fortaleciendo todo lo que es la cultura archivística en Latinoamérica. Este año iniciaremos el ciclo de conversatorios con unos compañeros de nuestra querida Honduras. El conversatorio que estaremos hablando el día de hoy en un espacio de reflexión se denomina Conectando Archivos, un recorrido por la legislación archivística y las redes de archivos. En este momento tenemos a nuestros queridos invitados, Moisés Mallorquín, desde la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Honduras, y nuestro querido y compañero, incluso de trabajo en la Asociación Latinoamericana de Archivos, que pertenece al Archivo Nacional de Honduras. Ambos estarán haciendo un recorrido sobre las redes de archivo y la legislación archivística. En América Latina, la legislación archivística ha sido un eje de debate constante. Cada país enfrenta retos específicos referente a las regulaciones y las normativas. Algunos tienen un establecimiento bien robusto de la legislación y las regulaciones, por ejemplo, Colombia, México. Pero hay otros países, como los caribeños, incluyendo el de nosotros, Venezuela, donde debe existir un fortalecimiento no solamente de las redes de archivos y gremiales, sino también de la legislación archivística. Honduras no es la excepción. Por eso hoy estaremos explorando cómo se está desarrollando estos marcos normativos y estas iniciativas que están desarrollando nuestros compañeros y colegas para fortalecer lo que son las redes de archivo, la importancia de esta articulación con los profesionales y las instituciones y estas redes de cooperación. Hoy estaremos hablando con nuestros compañeros, ellos van a darnos sus reflexiones, sus análisis, todo lo que han venido desarrollando durante algún tiempo, y al final de sus reflexiones haremos una ronda de preguntas y respuestas. A continuación, nuestra querida Mariluna presentará a nuestro primer invitado. Gracias, Hazel, por esta interesante introducción. Y bueno, para desarrollar esta temática tan importante, el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado del encuentro, que es el historiador, investigador, archivero y docente Moisés Mallorquín García. Él es licenciado en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También tiene un diplomado sobre el uso de la imagen en la educación en el contexto del riesgo social, un diplomado de investigación de la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un diplomado en Gestión Documental de la Universidad Provincial de Córdoba en Argentina, tiene formación pedagógica en educación superior y diversos cursos sobre investigación y administración de archivos. Además, es candidato a máster en Historia Social y Cultural, y sus investigaciones han versado en torno a la historia institucional, a la historia social y a la historia cultural. Los ejes temáticos de las investigaciones que él ha realizado serían la organización de las instituciones públicas y sus consecuencias en la sociedad, la niñez y la adolescencia en Honduras, también los movimientos juveniles y la extensión universitaria y educación superior. Ha participado como ponente
en congresos académicos en Honduras, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México, Paraguay, Colombia y Cuba. Bienvenido, profesor. Y para desarrollar esta temática de gestión archivística en el país a lo largo de los años, sabemos que diversas instituciones en los países trabajan en conjunto, con iniciativas que permiten la preservación, la organización, el acceso a los documentos, y esta sinergia entre las instituciones es lo que promueve que se difunda el patrimonio documental de los países. Sin embargo, es relevante analizar que a lo largo del transcurso de todos estos años, evolucionan las teorías, evolucionan los formatos, hay un avance tecnológico y, por supuesto, estas alianzas también sufren ciertas evoluciones. Estos proyectos no solo van a responder a las necesidades actuales de los archivos, sino que reflejan las necesidades de la sociedad. Y es por eso, profesor, que para darle la bienvenida y la introducción a esta charla, quisiéramos saber de sus palabras cómo ha sido esta colaboración que se ha establecido entre el Archivo Nacional de Honduras y la Secretaría de la Universidad Autónoma de Honduras a lo largo de la historia. Quisiéramos saber cómo ha sido el impacto en la gestión documental, en la preservación y el acceso a los documentos en Honduras desde los primeros trabajos que han realizado en conjunto hasta ahora. Muchísimas gracias. Adelante, profesor. Y vamos a compartir a continuación unas láminas que los profesores tuvieron a bien hacernos llegar. Solo confirmen si me pueden escuchar con claridad. Hola, ¿me escuchan? Con claridad, ¿Me profesor. escuchan? Ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, quiero agradecerles a ustedes, estimadas colegas, la invitación para poder pues, compartir las experiencias que hemos tenido aquí desde Honduras, desde la Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y bueno, un recorrido de las actividades que hemos realizado a nivel interinstitucional para poder generar las condiciones de una actualización de los conocimientos en temas archivísticos y de los procesos técnicos que se llevan a cabo en los archivos a nivel nacional, considerando el hecho que Honduras todavía no tenemos dos herramientas fundamentales, que si bien es cierto se ha avanzado y que estamos próximos a tenerlas, es el técnico en archivística o una carrera universitaria en archivística, que ya la Universidad Autónoma ya tiene listo el plan de estudios y estamos en vísperas de su aprobación, ¿no? Para que esto pueda suplir una necesidad importante dentro de la sociedad hondureña. Y por otro lado también la ley de archivo, que ha sido ya discutida en el Congreso Nacional y que, bueno, el colega el director del Archivo Nacional de Honduras, el máster José Sevilla, va a profundizar más en eso, ¿no? En este momento yo les voy a hablar un poco sobre estos antecedentes que hemos venido trabajando de colaboración interinstitucional que se ha venido desarrollando desde más o menos el 2012. Si puede colocar la siguiente, por favor. Estas actividades, estas colaboraciones han sido realizadas entre diversas instituciones. Hemos tenido desde el archivo de la Secretaría General, desde la universidad, siempre hemos procurado mantener un diálogo constante con los diferentes archivos, no solo para poder conocer las buenas prácticas que tienen los archivos, para poder conocer a los colegas archiveros, para generar redes de trabajo, sino para trascender a eso, ¿no? Y generar estas actividades que yo voy a describir, ¿no? Entonces, desde el 2012 nosotros hemos estado trabajando con el Archivo Nacional de Honduras, con el Archivo del Poder Judicial, con el Archivo de la Cancillería, con el Archivo de la Secretaría de Educación, ¿no? Esas imágenes que ustedes ven son algunas de las actividades que hemos realizado. Por ejemplo, la que ustedes ven a la izquierda es una capacitación que fue organizada por varias instituciones, la Universidad Autónoma,
el Archivo Judicial de Honduras, el Archivo Nacional de Honduras, el Archivo del Poder Judicial, la Embajada de México y el Archivo de la Cancillería, ¿no? Se invitó a una especialista de archivos de México para que todos los funcionarios de estas instituciones pudieran obtener un conocimiento actualizado de cara pues a una mejora en cuanto al trabajo realizado en los archivos, ¿no? Fue una actividad bastante provechosa, no solo personas vinculadas a los archivos participaron, sino también estudiantes universitarios que considero son fundamentales para que estos en su labor profesional también puedan tener esas prácticas, ¿no? En Honduras hay una dinámica importante, ¿no? Que hay que mencionar. Se asume que los que estudiamos historia, ¿no? Y que consideramos los archivos nuestra herramienta fundamental de trabajo, somos los que tenemos que organizarnos, ¿no? O somos los que tenemos que profesionalizarnos en temas de archivos, ¿no? Sin embargo, eso no es correcto, ¿no? Porque el ejemplo claro son estas capacitaciones que nosotros hemos venido realizando, ¿no? En esta que les comenté el 2012, allí habían profesionales del derecho, habían otros profesionales de diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Vinculados al tema archivo. Entonces, esto es muy importante porque genera las condiciones para poder pensar a los archivos de manera transversal, ¿no? Es decir, no solo vinculado con el área de ciencias sociales, sino con otras áreas del conocimiento que necesitan la profesionalización de los archivos, ¿no? Así que fue una jornada bastante interesante. Al lado derecho tenemos un taller de restauración que fue organizado por la universidad. A lo interno, la Dirección Ejecutiva de Gestión en Tecnología, la Secretaría General, el Sistema Bibliotecario y el Instituto Hondureño de Antropología de Honduras, quien permitió que un profesional de la restauración pudiera compartir conocimientos con diversos profesionales a lo interno de la universidad, tanto empleados que laboran en los diferentes archivos que tiene la institución, como también el personal que labora en el sistema bibliotecario, ¿no? Las maneras, las formas, el tecnicismo que se necesita para poder restaurar esos documentos, ¿no? Ahí es que se vuelve fundamental, ¿no? Precisamente a partir de ese taller es que se empieza a pensar en que la universidad debería tener un pequeño taller de restauración, ¿no? Que está pues en desarrollo, ¿no? Por supuesto, los procesos del 2013 para acá han cambiado mucho, ¿no? Y han generado las condiciones para que la universidad aumente sus capacidades logísticas en materia de digitalización, en materia de conservación de documentos, ¿no? La universidad tiene un repositorio digital que es por mucho uno de los mejores que tiene Honduras, que es el Cibalna, y ahí nosotros desde el archivo también compartimos documentos, ¿no? Para darles un acceso global. A nivel, sí, puede pasar la siguiente. Ya dándole seguimiento a otras actividades ya más específicas y queriendo, digamos, darle otro nivel a las capacitaciones y darle un mayor profesionalización al conocimiento, ¿no? Es que en el 2016, a través del Archivo Nacional de Honduras, la Embajada de la República Dominicana, la Universidad del Zamorano, que es una universidad privada de Honduras con mucho prestigio, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, trabajamos conjuntamente para poder organizar en el 2016 un taller sobre gestión documental, ¿no? En donde un profesional, el abogado José Vilches, del Archivo Nacional de la República, el Archivo General de la Nación de la República Dominicana, nos visitó para poder compartir sus conocimientos, ¿no? Así que en esa oportunidad tuvimos bastante asistencia, no solo de las instituciones involucradas, sino también de instituciones que
públicas. Eso fue muy importante porque ahí es cuando empezamos a conocer a otros archiveros, ¿no? La personal del Fondo Hondureño de Inversión Social, el archivo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y otras instituciones que se han ido involucrando en estas actividades, ¿no? Así que estos talleres han servido, si bien es cierto, para compartir el conocimiento, para aplicar, para buscar una aplicación en ese conocimiento, de este conocimiento. También ha servido para poder generar, si bien es cierto, unas redes de trabajo de colegas que vamos conociendo en el camino, que vamos realizando diversas actividades conjuntamente y que pretendemos, digamos, aumentar esas capacidades con la creación ya de hecho de una red de archivos hondureños que permita fortalecer lo que en algún momento será la Ley de Archivos Nacionales y sobre todo proteger al máximo el patrimonio documental del país. En el año 2020, es importante mencionar que entre estos talleres, que son, digamos, los talleres más amplios y más grandes y de mayor difusión, se han ido realizando conferencias, talleres de un día, conferencias online, ¿no? Buscando no perder la comunicación entre los funcionarios que elaboran en los archivos. No todos los funcionarios que elaboran en los archivos, y eso me parece que es una dinámica no solo en Honduras, sino podría inferir, sin atreverme a asegurar nada, que no todos los profesionales que elaboran en los archivos, todos los empleados o funcionarios que elaboran en los archivos tienen una formación profesional académica de educación superior, ¿no? En ese sentido, estos talleres se vuelven particularmente importantes precisamente para ellos, para estas personas que no tienen el conocimiento académico específico y no cuentan con las herramientas metodológicas y técnicas para poder trabajar precisamente la gestión documental en los archivos donde laboran. En 2020, nosotros quisimos realizar un taller de archivos a lo interno de la universidad, ¿no? Específicamente con todos los funcionarios que laboran en los diferentes archivos que tiene la universidad, ¿no? Porque esta institución es bastante amplia y tiene diversos archivos que van en función específica de las acciones que realiza cada departamento y cada unidad. En ese sentido, también buscábamos una retransmisión de ese taller a nivel nacional para que incidiera en los centros regionales que tiene la universidad a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, el taller se iba a realizar el 20 de marzo del 2020. En esa fecha, en ese mes fatídico, es cuando comienza la pandemia y prácticamente pues se detienen todas las actividades, no solo en el país, en Honduras, sino a nivel mundial, ¿no? Y tuvimos que esperar 2 años después para poder ya organizar este taller. Sin embargo, le cambiamos la dinámica, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Este taller, que era el que íbamos a realizar en el 2020, ¿no? Se pudo realizar en el 2022, ya con el apoyo del licenciado del máster Josué Sevilla, con la ayuda de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología, a lo interno de la universidad, y aquí en Secretaría General, ¿no? Este taller fue bastante interesante porque no solo fue una serie de conferencias en donde los invitados, las personas que participaron, entre estudiantes y empleados de la universidad y fuera de ella también, porque logramos incidir
con personas que asistieron al taller de diferentes instituciones, ¿no? Llegamos a tener casi, Josué me podrá dar un dato más exacto, pero casi 200 personas que estaban interesados en recibir el taller. Y cuando digo esta cantidad es porque también nosotros lo hicimos híbrido, lo hicimos también a través de las redes sociales, ¿no? A través de una transmisión en vivo, ¿no? Así que habían personas presencial, pero también habían personas a nivel nacional que estaban pendientes de las actividades del taller, ¿no? Por la tarde en este taller hicimos unas actividades bastante interesantes que fueron mesas de trabajo y otras actividades que tienen que ver con llenar una base de datos para poder recopilar información de los funcionarios públicos que elaboran en los archivos y también poder dialogar, que ellos dialoguen entre ellos desde el punto de vista de una reflexión crítica sobre el quehacer del archivero en Honduras, ¿no? De nadie es desconocido que Honduras está dentro de los países que lamentablemente estamos sumidos en una pobreza. Somos un país en vías de desarrollo y que, si bien es cierto, se han hecho esfuerzos importantes desde el gobierno central, ¿no? Para poder mejorar las condiciones. Sin embargo, la pregunta que yo les hacía en ese momento era, ¿cuál es la prioridad que tiene el gobierno central? Es darle la educación a los niños, aumentar el acceso a la educación a los niños, sobre todo en el área rural, proporcionar alimentos a las personas, la salud, o invertir en la organización de los archivos, ¿no? Por supuesto, todo es importante, pero hay prioridades, ¿no? En ese sentido, empezamos a dialogar, empezamos a hacer una valoración crítica de esta pregunta, de otras preguntas, ¿no? Que nosotros en esas reuniones previas fuimos elaborando para generar un diálogo no solo reflexivo del quehacer archivero, sino también de poder ver si podríamos contestar a otra pregunta, que era: ¿todos los archivos en Honduras tienen las mismas dinámicas, los mismos problemas, las mismas necesidades? ¿Qué archivo está más fortalecido que otro? ¿Qué archivo realiza esta actividad que no realiza el otro? ¿Que esta puede tener esta buena práctica? No. Entonces, fue un diálogo bastante interesante que sacó muchas reflexiones, no solo a los que participaron, sino a nosotros como organizadores. Empezamos a pensar más allá de un taller, más allá de una jornada. Este taller duró 2 días, pero queríamos ampliar esa dinámica, ¿no? En ese sentido, el año pasado, ahí sí podemos pasar la siguiente diapositiva, organizamos el primer Congreso de Archivística de Honduras, llamado Antonio R. Vallejo. Antonio R. Vallejo fue un historiador de finales del siglo XIX en Honduras. Fue el que organizó el Archivo Nacional de Honduras, y bueno, es el día de su natalicio es precisamente el día 17 de marzo, que se celebra en conmemoración a él, el Día del Historiador hondureño, ¿no? En ese sentido, apostamos más alto. Quisimos involucrar a otras instituciones. Recibimos el apoyo decidido del abogado Alexis Ávila, el secretario general de la Universidad Autónoma, el máster Josué Sevilla, que fue el ideólogo de este congreso, y que nosotros pues los apoyamos como miembros del comité organizador del Archivo Nacional. Y hubieron otras instituciones, ¿no? Como la Dirección de Marina Mercante, la Secretaría de Educación, la Asociación Latinoamericana de Archivo, que también participó en estas actividades, el Banco Central de Honduras, la Administración del Servicio Civil en nuestro país, la Contraloría del Notariado
y la Secretaría de Cultura de Honduras, ¿no? Entonces, aquí ya nosotros nos estamos enfrentando a un evento mayor de lo que ya veníamos realizando, ¿no? Y en este congreso, que tuvo la participación de las instituciones, de estas grandes instituciones fundamentales para el desarrollo socioeconómico y cultural del país, y que son muy diversas, ¿no? Está la Secretaría de Cultura, está la universidad, pero también está Marina Mercante, está la Secretaría de el Banco Central de Honduras. Entonces teníamos muchos criterios, ¿no? Y logramos pues generar un programa bastante atractivo, que generó muchas buenas preguntas, muchas reflexiones. Por supuesto, quedaron algunas cuestiones pendientes que pretendemos seguir trabajándolas en un próximo congreso archivístico en nuestro país. Y hay algo importante que mencionar. En Honduras, el diálogo entre las personas que nos vinculamos a los archivos y que nos reunimos en un espacio para poder conversar sobre archivos son bastante limitados. Uno de ellos, y que ha sido bastante constante, han sido los encuentros de historia que ha organizado la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que lo ha venido organizando constantemente desde el 2011 y que posteriormente ya se convirtieron en congresos de historia de Honduras. Estos espacios son fundamentales para poder comprender, para poder conocer y para poder generar un diálogo y una crítica también, que es importante, del quehacer de la archivística en nuestro país. Pero no habíamos tenido un congreso, no habíamos tenido un espacio exclusivo para el diálogo constante entre archivos, ¿no? Así que nosotros estamos muy alegres por el desarrollo de este congreso, y esperamos pues poder seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Así que los aportes a nivel interinstitucional para fortalecer estas redes de archivos son fundamentales en nuestro caso. ¿Y por qué? Porque nosotros nos estamos preparando para lo que yo les mencionaba anteriormente, para una inminente aprobación de una ley de archivo, ¿no? Que espero que surja en algún momento, porque ya está en discusión en el Congreso Nacional, y la inminente aprobación y apertura de la carrera de archivística en nuestro país, que tiene muchísima demanda en el aparato laboral en Honduras, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Así que apostamos a este congreso y vamos a seguir apostando para que estos congresos se sigan realizando ya con otras dinámicas, pensando en aumentar esa red de archivos, ¿no? Pensando ya no solo en incidir en la comunidad archivística en el Distrito Central en Tegucigalpa, sino también incidir a nivel nacional, ¿no? Pensar en los archivos municipales, pensar en los archivos privados que se encuentran a nivel nacional, pensar en otros tipos de archivos, en otros centros de documentación que tienen información valiosísima, pero que muchas veces pasan al olvido o simplemente y lamentablemente son destruidos porque no se conoce el valor de ese documento, obviamente por la falta de formación, no solo archivística, y también en cuanto a conocer las normas públicas en nuestro país, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo que mencionar al respecto de este devenir que hemos venido nosotros realizando desde el 2012 sobre temas de archivo. No significa que antes del 2012 no se hayan realizado, por supuesto que no. Podríamos hablar sobre otras actividades que se realizaron antes del 2002, pero de manera constante y a través de
de un permanente diálogo entre instituciones, pues son estas actividades, estas grandes actividades que se han realizado, ¿no? Hay otras actividades más pequeñas, pero que sirven como soporte para mantener la comunicación entre los colegas archiveros y pensar en esta red de archivos, ¿no? Finalmente, hay algo importante que mencionar. Esta red de archivos, yo considero desde mi punto de vista muy personal, tiene que generarse desde el Archivo Nacional de Honduras. El Archivo Nacional de Honduras considero yo que es como punta de lanza de todos los archivos a nivel nacional, ¿no? Yo, en mi caso, es un archivo universitario, pero las políticas públicas, todas estas proyecciones tienen que girar en torno al Archivo Nacional de Honduras, no solo para fortalecer las capacidades que tiene el archivo, sino para que éstas también, digamos, sirvan de conexión con el desarrollo de los demás archivos, ¿no? Para crear otras redes de archivos, ¿no? Nosotros estamos aquí en la universidad pensando en fortalecer las normativas archivísticas que vamos a ampliar un poquito más adelante, ¿no? Y también pensar en una red de archivos universitarios, pero para poder realizar eso tenemos que crear algo, digamos, una base, ¿no? De esta red de archivos pues nacionales. Muchas gracias, Moisés. Súper interesante todo lo que están haciendo desde Honduras. Cuando nosotras quisimos entrevistar a Josué, que fue el primer acercamiento, precisamente le mencionamos que queremos que esas iniciativas que ustedes han tenido filantrópicamente, además, en Honduras, se pudiera ver en la región y además replicarse, porque son iniciativas no solamente muy interesantes, sino que la mayoría de los archivos de la región tenemos las mismas necesidades. Cuando hablas de espacios limitados para hablar de archivos, creo que nos ocurre en toda la región. Hay algunos países, y diría que es la minoría, que tienen unos espacios ganados, además, con un trabajo fortalecido como el que están haciendo ustedes para hablar de archivos. Pero la generalidad es que nosotros tenemos que seguir en una lucha constante, generando cultura archivística, como hablamos en un inicio, precisamente para que este tipo de iniciativas se fortalezcan y contribuyan a lo que todos queremos, que es la conservación del patrimonio documental. Qué interesante, bueno, toda la trayectoria que vienen haciendo desde hace muchos años y qué orgullo no solamente tenerlos en estos espacios, sino en Latinoamérica, en grupos de trabajo de la Asociación Latinoamericana de Archivos y como colegas, y espero que así sea también como amigos, porque este tipo de iniciativas llenan de mucha emoción desde diferentes lugares y creo que pueden ser un ejemplo para muchos países de la región. A continuación, Josué Sevilla nos va a hablar de los talleres Un Medio para la Unificación, el Congreso de la Archivística, Alianzas Estratégicas y la Construcción de Redes. Josué es licenciado en Historia, maestro en Historia Social y Cultural, con una diplomatura en Archivística, Administración de Archivo y Gestión Documental de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Es docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, coordinador del Archivo Nacional de Honduras. Sus temas de investigación es la novela bananera, historia social del siglo XX en Honduras, movimientos sociales y estudiantiles, legislación archivística en Honduras como trabajo final del diplomado. Además, una persona muy querida, como dije, en el grupo de la historia de la archivística de la ALA, y muy famoso en las redes sociales, porque, bueno, a ambos los están saludando en este en vivo, los estamos viendo, y bueno, y queremos darle el pase para que nos siga explicando todo lo que han venido haciendo para la construcción de esta red de archivos y para la aprobación de la ley de archivos. Adelante, Josué. Muchas gracias, Heibel, muchas gracias a Mari y también a
bueno, a todos los colegas que están siguiendo la página de Archiven en estos momentos, a toda la comunidad hondureña y de demás partes de Latinoamérica que en este momento se han conectado a través de esta, digamos, transmisión. Bien, ya lo recalcaba Moisés, nada surge de la nada. También hubieron colegas de hace ya un poco tiempo, sobre todo en esta etapa del siglo XXI, que le han venido apostando a mejorar los procesos archivísticos en nuestro país. Y bueno, ya tú lo recalcabas, Hesbey, no sé si me ayudas ahí un poco con la diapositiva, para ir ejemplificando, pero en suma, nosotros solo somos continuadores de otros colegas entusiastas también en Honduras que le han apostado al desarrollo de la archivística, ¿verdad? Y a mejorar, digamos, los procesos de cambio en nuestro país. Así que bueno, no tengo la diapositiva por ahí, así que no sé si me puedes ayudar ahí para ver las láminas, ¿no? Bueno, entonces yo proseguía de ahí en adelante y primeramente algo que nos ha ayudado a construir estos espacios de redes de colegas vinculados a los archivos, evidentemente han sido los talleres. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica, hemos estado generando, digamos, estadística, porque es mejor hablar a veces con cifras. Y bueno, el año pasado, te comento, Heisbel, Mari, eh, fue un año de mucha solicitud de talleres en materia de gestión documental, en archivística y en gestión documental. Atendimos una población de 441 personas entre el Distrito Central, algunas ciudades fuera de la capital hondureña, y eso nos ha permitido pues ir generando esa red de contactos. Yo recuerdo que en cierto momento, bueno, creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, Heisbel, Mari, a nuestro colega Marco, ¿verdad? El secretario de ALA, pues bueno, en cierta ocasión él nos comentaba algunas estrategias que se deben implementar para ir acumulando esa red, digamos, de personas vinculadas a nuestro entorno profesional, en este caso, al tema vinculado de archivos. Bueno, entonces los talleres, Mari, créeme que ha sido un medio muy, pero muy ameno para nosotros y muy puntual, digamos, en ir conociendo a, a las personas, a los jefes de archivo, a los archivistas, es decir, a los actores realmente que trabajan en los archivos. Si cambiamos de lámina, entonces, anteriormente, bueno, el Archivo Nacional, a ver si cambiamos de lámina, el Archivo Nacional, pues sí, se había esforzado mucho, su director anterior, ¿verdad? Un colega, también historiador, Douglas Vargas, también que es parte de ALA, y otros colegas por ahí, pues como Moisés Mallorquín habían venido realizando esta, digamos, labor. Otro colega que se me viene a la mente es Denis Ramírez, que también estuvo vinculado al Archivo Nacional. Y bueno, ¿qué es lo importante? ¿Por qué los talleres han servido como medio? Bueno, si bien es cierto que antes se habían realizado, me parece que, bueno, hacía falta el ingrediente de la estadística, el ingrediente de la generación de contactos que, digamos, en esta era informática, en que tú puedes crear chat de comunicación, en que puedes emplear las transmisiones virtuales, como la que nosotros estamos realizando, puedes ir generando esos vínculos, digamos que nos pueden colaborar a generar toda esta dinámica para la construcción de redes. Entonces, desde el 2000, desde que su servidor asumió en el cargo como coordinador en el año 2022, bueno, hemos tratado de implementar otras sinergias al Archivo Nacional, utilizando las redes sociales, generando talleres
Y bueno, eso digamos que ha sido un vehículo para la construcción. Otro aspecto, no sé si se quedó pegada ahí la imagen, bien, a la siguiente, por favor. Bueno, comentaba lo de los talleres, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, en el año 2023 desarrollamos un taller en la segunda ciudad más importante de Honduras, en San Pedro Sula, ¿verdad? Todos estos aspectos han sido considerados por el Archivo Nacional y potenciados por la Dirección General del Libro del Documento y la Secretaría de Cultura de Honduras, los cuales pues han permitido que nosotros nos podamos acercar como entidad fuera de la ciudad capital Tegucigalpa. Entonces, en esta ocasión, si ustedes ven en la lámina, tenemos a representantes del Cuerpo de Bomberos, diferentes personas de la Fuerza Viva del departamento de Cortés, que es digamos, el segundo departamento más poblado de nuestro país. Ahí pudimos compartir, la universidad nos colaboró, el Archivo Histórico de San Pedro Sula, la Municipalidad de San Pedro Sula, pues nos colaboró en la gestión, digamos, y acercamientos que tuvimos con la Universidad Nacional del Valle de Sula. Por cierto que es un lugar al que yo le guardo mucho respeto, dado que también estuve laborando en el Departamento de Ciencias Sociales en algún momento. Entonces los talleres, este taller fue un éxito, te voy a comentar, Mari, porque ahí dejamos organizado la comunidad archivística o la red de personas del departamento de Cortés. Si cambiamos de lámina, el año pasado, como te comenté, les iba comentando, fue para el Archivo Nacional una experiencia muy importante porque se llegaron de repente una cantidad de solicitudes para, digamos, desarrollar talleres en materia de archivística y gestión documental. En Honduras, al igual que muchos países de Latinoamérica, o quizás los que estamos en esa dinámica de centro a periferia, ¿verdad? Es decir, los países que los cambios llegan quizás muy después. Bueno, la cuestión de la gestión documental casi no se había reflexionado. Digamos, en el trabajo final del diplomado de ALA, junto con otra colega hondureña, pues debatimos un poco sobre la construcción de una legislación archivística que empieza a tomar el asunto de la gestión documental de otra manera, porque ¿qué es lo que había predominado en nuestro país? Digamos, de un sentido general, en el siglo XX no tuvimos el desarrollo de una ley general de archivos, ni mucho menos la construcción de un sistema nacional de archivos como se desarrolló en otros países, ¿no? Bueno, un trabajo importante sobre la legislación archivística en Latinoamérica que publicó ALA. Recomiendo, ¿verdad? Quizás a los que están conectados por acá, pues se hace un análisis comparativo de cómo se fueron dando estos productos, y el punto ya lo vamos a discutir. Hubo una ley que empieza a evidenciar la necesidad de gestionar la documentación ya no de forma empírica, sino que por medio de procesos técnicos que garanticen la conservación testimonial de las instituciones y a la vez de nuestra historia como país. No sé si pasamos a la siguiente lámina. Entonces, otro aspecto que identificamos en el Archivo Nacional es las alianzas estratégicas. Eso ha sido, digamos, algo pilar en el aspecto de poder generar esta red, ¿verdad?, de vínculos, o esta red de archivos, como Heibel y Marin lo dialogábamos quizás antes de realizar esta actividad. Y bueno, en Honduras las secretarías, casi todas las secretarías de Estado están adscritas a la Administración Nacional de Servicio Civil, ANSET, quienes tienen una escuela de profesionalización para funcionarios públicos. Y bueno, a través de la escuela de formación de la administración pública, la EPAC,
nosotros realizamos unos talleres súper exitosos. Y bueno, aplicando esas cosas que de repente te comparten en espacios generados por ALA, en el mismo diplomado, bueno, generar esa red de contactos y establecer vínculos cercanos es lo que nos ha ayudado a empezar a juntarnos. Creo que en el pasado, Mari, Heiber, y lo recalcaba mi colega Moisés, se habían hecho esfuerzos, pero estos esfuerzos eran bastante dispersos y ahora queremos dar un paso hacia adelante a través de la generación de una red. No sé si podemos pasar a la siguiente lámina. Entonces, hemos aprovechado institucionalmente las alianzas, ¿no? Entonces, te mencionaba el caso de la Municipalidad de San Pedro, la alcaldía, su archivo, también vínculos con la universidad, otro espacio de la universidad denominado el Centro de Arte y Cultura, quien nos han prestado en diversas ocasiones su espacio para llevar a cabo estos talleres en materia de gestión documentaria y la administración de archivos. Si pasamos a la siguiente lámina, entonces, y la necesidad que hubo el año pasado en nuestro país, Mara y Heibe, la verdad que para nosotros los empleados y el personal, digamos, del Archivo Nacional de Honduras, pues fue bastante gratificante porque la gente se nos acercó, nos escribía a la página de Facebook, nos escribía a nuestro correo institucional, y bueno, también a través de estos espacios institucionales también nos hemos ido vinculando. Hasta este momento quiero comentarte que tenemos 3 redes importantes, ¿verdad? La del Departamento de Cortés, ¿verdad? Que se creó en el 2023, y después del Congreso de Archivística que destacaba Moisés, organizamos la red o comunidad archivística del Distrito Central, en este caso Tegucigalpa, y no sé si podemos cambiar a la siguiente lámina. También lo hicimos en otro departamento muy emblemático en nuestro país y con una entidad hermana que es la Universidad Nacional de Agricultura. Realizamos un taller también dirigido a personal que trabaja en las alcaldías municipales, el personal de archivo de esta universidad, y bueno, el resultado fue también dejar organizado un grupo. Más bien quisiera saludar a todos estos espacios donde hemos estado, quienes se comprometieron, Mari y Heiber, a estar presentes. Yo sé que andan por aquí, así que un grato saludo, al igual que a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que ya me comentaste tú que estaban por ahí pues haciendo sus comentarios. En la siguiente lámina quisiera también destacar que, bueno, previo a la promoción del Congreso de Archivística, y aquí dejo a Moisés para que comente brevemente, pues bueno, empezó el proceso de promoción. Moisés. No sé si está por ahí mi colega Moisés, pero sí, recalcando quizás Mari y Heisbel, pues nosotros hemos aprovechado de alguna manera que las instituciones han tenido bastante anuencia para colaborarnos y hacer este trabajo de conjunto. Entonces dejo a mi colega Moisés, no sé cómo vamos con los tiempos, Mari y Heisbel, tampoco queremos abusar bueno, de la cortesía del público que tienes hoy en tu espacio. Bueno, estamos bien de tiempo, además que como conversamos, bueno, el público está súper atento y quiere seguir escuchándolo. Estas iniciativas que nos han presentado sobre la red de Cortés y distritos centrales, creo que deben ser iniciativas que se repliquen en Latinoamérica. Ya tenemos un trabajo muy interesante que hizo la Asociación de Archivos de Uruguay, que lograron incluso una ley de ejercicio profesional. Y al igual que ustedes, bueno, hay algunos países que aún no tienen la carrera de archivística como tal, algunos que tienen legislaciones, como en el caso de Venezuela, que esperamos desde el año 45
para una nueva ley de archivos y en el año 2022 se promulgó una, pero dirigida únicamente a los archivos históricos, dejando de lado la gestión de documento electrónico, dejando de lado los archivos administrativos, los archivos de gestión y todo lo que es gestión documental. Digamos que toda la regulación archivística en general en Latinoamérica, a excepción de algunos países, bueno, es digno de estudio. Tenemos países como Colombia que tienen no solamente un archivo general bien fortalecido, sino una legislación archivística bien robusta, que incluso hacemos revisiones y consultas a esa legislación porque es bien, abarca todos los espacios, desde los paradigmas custodiales hasta los postcustodiales de los archivos y todo lo que tiene que ver con documento electrónico, que bueno, que es lo que está, por supuesto, a la vanguardia hoy en día. Sin embargo, bueno, hay países como Venezuela, como ustedes han venido hablando en Honduras, muchos en Latinoamérica, que no tienen una regulación que nos permita a los profesionales de los archivos poder establecer cosas sencillas, como me llamaba una colega hace unos días, para hacer una depuración de archivos, porque bueno, ya no tienen espacio y hay series documentales que pueden ser revisadas para el expurgo o la eliminación. Sin embargo, particularmente en la legislación venezolana, no hay una regulación y esta colega que nos hizo la consulta pertenece a un organismo público y bueno, tiene que revisar muy bien las normativas que en algunos casos son decretos de otras instituciones para poder aplicar un problema que se nos presenta a todos los archivólogos, que son problemas de espacio, problemas de organización. A esta colega le habían mudado el archivo en unas vacaciones sin autorización y ahora tiene un fondo como acumulado de un archivo. Y bueno, estas son las problemáticas que tenemos en general, como hablamos en un inicio, de las necesidades que se presentan en toda Latinoamérica como tal, y que es importante ver, no solamente quedarnos desde la queja o quedarnos desde el espacio de que, bueno, lo gubernamental no está haciendo nada, sino promover iniciativas, cultura archivística, que se nos escuche y tratar de vencer esas brechas de legislación para vencer estas prácticas que obstaculizan nuestro quehacer archivístico. En un inicio hablamos de legislaciones en Latinoamérica bien robustas, pero algunas regulaciones han sido desiguales en otros países. Para eso, nuestro querido Moisés va a hablar de las legislaciones archivísticas, diferentes propuestas. Adelante, Moisés. Gracias. Bueno, a nivel de Honduras, desde el punto de vista de la legislación archivística, se ha venido desarrollando, ¿no? Desde la década de los 30, cuando se promulga una normativa de manejo de archivos y las bibliotecas, y de la Biblioteca Nacional y del Archivo Nacional, ¿no? Que posteriormente fue recibiendo modificaciones, ¿no? Sin embargo, en el transcurso de los años han tenido varios cambios. Quisiera colocar la anterior, donde aparezco con el licenciado Sevilla, anterior, ahí. Ok, para retomar un poco la conversación, lo que mencionaba el licenciado Sevilla, y antes de hablar sobre la legislación, ¿no? Recibimos bastante apoyo de los medios de comunicación, los órganos de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, presencia universitaria, el canal de la universidad, etcétera, para poder divulgar promocionar el Congreso, ¿no? También a través de los medios de difusión nacional privados. También tuvimos por ahí una
una participación, un espacio en redes sociales, ¿no? Así que es fundamental, ¿no? Seguir trabajando, como mencionaba la compañera, constantemente en estos temas, ¿no? Sin pretender, como decía ella, y me parece muy correcto, ¿no? Sin pretender trabajarlo desde la alimentación, sino que buscar estrategias de cambio, ¿no? Y ver las oportunidades que tenemos en nuestro entorno y trabajar sobre esa base, ¿no? Vamos a ver a la siguiente, por favor. Bueno, ahí, gracias. Bueno, en la legislación archivística, como mencionaba, hemos tenido diferentes normativas, ¿no? Que si bien es cierto, como mencioné anteriormente, desde la década de los 30 se ha venido trabajando estas normativas, pero que con el paso de los años cada institución, desde el punto de vista gubernamental, fue trabajando, ¿no? Con el paso del tiempo se fueron robusteciendo las instituciones y se creó a partir de eso la necesidad de trabajar sus propias políticas en materia de archivos, considerando que Honduras todavía no tiene aprobada una ley de archivos de aplicación general. Sin embargo, hay algunas instituciones que sí ya han trabajado en ese sentido. Saludo muy cordialmente al licenciado Douglas Suazo, que es director del Archivo de Educación, que nos está escuchando en este momento, y que con él estuve trabajando un tiempo ahí en la Secretaría de Educación con muy buen suceso. La Secretaría de Educación, el Poder Judicial, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad, ¿no? Ya vienen trabajando en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hay unos reglamentos de archivos judiciales del 2011, ¿no? Que incluyen todos los archivos de gestión, los archivos judiciales, los archivos semiactivos y todo el archivo histórico judicial a nivel nacional, ¿no? Es un archivo que tiene uno de los mejores edificios en Honduras, ¿no? Exclusivo en la preservación de los documentos, ¿no? Obviamente responde a una necesidad del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia en tener actualizado y con una recuperación inmediata de la información, ¿no? Para dar trámite a todos los casos. Las normas técnicas para el manejo de archivos de la documentación financiera del sector público del 2013, que son unas normas bastante completas, son bastante digeribles en su lectura y en su aplicación, ¿no? En donde dan, digamos, el ABC de cómo poder manejar, sistematizar, y darle continuidad en el tiempo a todos los documentos financieros que produce el Estado de Honduras, ¿no? La ley de clasificación de la documentación pública relacionada con la Defensa Nacional, ¿no? Con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Defensa Nacional, perdón, del 2014, ¿no? Que tiene que ver mucho con la información producida por una entidad histórica del Instituto de Honduras, que básicamente son las Fuerzas Armadas de Honduras, ¿no? Los acuerdos del 2016 y 2018 de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación es una de las instituciones más grandes que tiene Honduras, que tiene el Estado de Honduras, y en estas normativas, digamos, incluyen a todas las escuelas, colegios a nivel nacional, además del aparato administrativo, y toda la estructura orgánica de la institución. Los lineamientos de archivo que se publicaron en enero de 2020 en Honduras, que son, digamos, los antecedentes a lo que esperaríamos nosotros una ley de archivo nacional, en donde ahí sí ya es una aplicación general, y que muchas de estas normas que fueron ya promulgadas y de aplicación en las diferentes instituciones tienen que
digamos, acuerparse en ese sentido. Por supuesto, hay mucho diálogo, hay mucha reflexión en torno a estas normativas del 2020, pero precisamente los espacios que nosotros hemos venido creando sirven para eso, para generar esos espacios que permitan pensar de manera crítica estas normativas, ¿no? Pues en algunos momentos cambia totalmente la dinámica de trabajo y de acción de los diferentes archivos a nivel nacional, y que por otro lado también pues lo viene a fortalecer, ¿no? Al final de cuentas hay dos cosas que son inmutables en la vida y que yo he aprendido trabajando en los archivos. Uno es la muerte y el otro es el cambio, el constante cambio. Los archivos cambian constantemente. Los archivos, yo no concibo cuando alguien me dice archivo muerto. Para mí no existe ese concepto, ¿no? Porque los archivos son vivos, constantemente están cambiando, están ingresando documentación, se está fortaleciendo, las personas que elaboran están pensando en cómo maximizar el espacio físico, etcétera, etcétera, ¿no? Y cualquier otra idea que se les venga por la mente, ¿no? Entonces, el cambio es fundamental, ¿no? Y tenemos que aprender a vivir con el cambio, ¿no? Y en el caso específico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la universidad desde la década de los 60, unos años después de la autonomía universitaria, que sucede en 1957, empieza a pensar la organización de los expedientes de graduación. Entre 1847, que es el año que la universidad se funda, hasta 1957, que es el año que obtiene la autonomía universitaria, se habían graduado 1.450 estudiantes. De esos 1.450, 39 eran mujeres. Sin embargo, ya para la década de los 70, la población estudiantil había crecido, obviamente producto del desarrollo de la universidad, de espacios físicos, construcción de ciudades universitarias, centros regionales, aumento de la oferta académica, posgrados, etcétera, ¿no? Y empieza a pensar desde la década de los 60, ¿no? La microfilmación de los expedientes de graduación, pero no piensa en los documentos que está produciendo en función de sus actividades administrativas y académicas, ¿no? Es hasta la década de los 70 y producto de un atentado terrorista que sufre la universidad, en donde pierde los primeros 40 años de historia de la universidad. Colocan una bomba incendiaria en las oficinas de rectoría y ahí pues se destruyen los primeros 40 años de historia, ¿no? Desde 1847 hasta más o menos 1884. Por eso es que el archivo histórico de la universidad, del archivo de Secretaría General, la fecha, el documento más antiguo que tenemos es precisamente de 1884. Sin embargo, ya en las finales de la década de los 70 ya empieza a pensar sus archivos y, bueno, ya se crea en julio de 1980 el archivo de Secretaría General, ¿no? Con el paso del tiempo, la misma complejidad de la administración universitaria y los cambios que se van dando, las universidades, para poder comprender un archivo universitario hay que entender la institución. Las universidades por naturaleza son instituciones que están inconformes con su estructura orgánica y cada día están cambiándolas, cada cierto tiempo están cambiando su estructura orgánica administrativa. ¿Por qué? Porque es una institución que tiene que estar acorde con los últimos avances de la ciencia, ¿no? Y obviamente la administración tiene que actualizarse, tiene que cambiar, ¿no? Y en ese sentido se van generando las condiciones para, ¿no?, crear normas de administración y protección de la información. Digo información porque hay algunas normas que hablan sobre el manejo de documentos, pero también hay normas que hablan sobre el manejo de la documentación bibliográfica, ¿no? Hay el reglamento de la ley orgánica de la universidad, ¿no?, establece que la Secretaría General es, en este caso el secretario general, como mencioné, el abogado Ávila, es el fedatario de todo acto resolutivo que tiene la universidad y es el guarda y custodia de todos los documentos que produce la institución. Por otro lado,
La universidad tiene el sistema SURI, que es el Sistema de Unidades de Recursos de Información, que permite administrar todo el recurso bibliográfico que tiene la universidad. Hay otras normativas que surgen en función de los órganos de ejecución universitaria, que a partir de resoluciones van girando instrucciones a los funcionarios universitarios para, digamos, la administración de los documentos. Pero al interno de la Secretaría General hemos venido trabajando en algunas normativas técnicas de aplicación, ¿no?, para poder mejorar las condiciones de administración y de protección del patrimonio documental universitario de la universidad. Hemos creado una norma, por ejemplo, de atención al usuario. Estas normas nos permiten sistematizar, ya sea desde algo tan obvio como el trato hacia el usuario, pero que es necesario, digamos, dejarlo plasmado para pues no cometer exabruptos. Al final de cuentas, hay que tener la claridad que nosotros somos servidores públicos, que nos debemos a la población hondureña, que la sociedad hondureña está pagando porque nosotros generemos un servicio, un buen servicio, ¿no? Como mencionaba la compañera, no necesariamente la entidad pública hace un mal trabajo, ¿no? Se pueden hacer buenos trabajos desde la gestión pública. También estas normas de atención al usuario nos obliga a sentarnos siempre una vez al año, sobre todo a inicios del año, para poder analizar el índice de consultas, para poder analizar no solo la información que contiene ese índice de consultas, para poder ver cuántos usuarios, qué tipo de documentos fueron los que consultaron, cuánto tiempo estuvieron, cuánta información fue enviada por correo, cuánta información fue compartida de manera presencial, cuántas solicitudes de información recibimos por correo, cuántas solicitudes de manera presencial, qué tipo de documentos. ¿Me explico? Y toda esta información a nosotros, esta información que se vuelve una información estadística, nos sirve mucho para la toma de decisiones, para poder decidir qué documentos son los que vamos a digitalizar, que tienen prioridad, qué documentos no son consultados, qué tipo de documentos consulta ciertas personas. Por ejemplo, los estudiantes universitarios consultan una cierta información, los empleados de la universidad consultan otro cierto tipo de información, y los investigadores, ya sean nacionales, ya sean miembros de la comunidad universitaria o internacionales, consultan un tipo específico de información. Entonces, es importante, nosotros tenemos claridad en eso, que es importante la valoración de estos datos estadísticos para poder ofrecer un mejor servicio a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, pero también para tomar decisiones por ejemplo, ya les mencionaba la digitalización. Les voy a dar un ejemplo del proceso de digitalización. Nosotros recibíamos constantemente, prácticamente a diario, solicitudes de un documento que se llama registro de título. Un registro de título es una ficha que se le hacía a un egresado, ¿no? Y que con esto, pues, la universidad daba fe que a esta persona se le había acreditado un título universitario, ¿no? El estudiante volvía a la universidad, ya sea por cualquier trámite, y para poder acreditar su paso por la universidad existía, pues, se hacía la consulta en ese registro, ¿no? Nosotros los digitalizamos, se digitalizaron, en total son 87,600 registros de título de pregrado. Faltan los de posgrado. Los de posgrado son muchísimo menos. ¿Y qué hemos observado? Que las consultas ya de esos registros, que por los últimos 6 años habían sido el pico, siempre en primer lugar la consulta era en los registros de título,
Pero el año pasado, que finalizamos este registro, esta digitalización, observamos que obviamente ya no se consultaban porque ya los funcionarios que tienen que tienen que manejar esta documentación para dar trámite, pues ellos ya lo consultan directamente, ¿no? Entonces, con esto se beneficia el proceso administrativo de trámite porque se reducen los tiempos y también nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque ya podemos trabajar en otros documentos que tienen un alto nivel de consulta. Por ejemplo, las actas de consejo universitario, claustro pleno y de todos los órganos de ejecución de la universidad. Entonces, estamos en planes de digitalizarlo porque tienen también un alto nivel de consulta, ¿no? Y bueno, entonces a nosotros nos sirve mucho estas normas de atención al usuario. Estas normas también están vinculadas con otros procesos, como por ejemplo las normas que nosotros hemos venido trabajando y que son bastante delicadas y que todavía seguimos construyéndolas, ¿no? Que son unas normas de eliminación documental. Cuando empezamos a trabajar estas normas, todas las alarmas de la universidad se encendieron, pero es que es necesario que los archivos empiecen a eliminar documentos, porque si no nos vamos a convertir en un espacio, prácticamente una bodega de documentos, ¿no? Y hay muchos documentos que se les puede dar de baja documental a partir de esos datos estadísticos que nos proporcionan las normas de atención al usuario, ¿no? Hay documentos que no tienen ningún valor primario ni secundario, que no son consultados y que perfectamente pueden darse de baja documental, ¿no? Así que tenemos estas normas que las seguimos construyendo. De hecho, ayer tuve una reunión precisamente para conversar sobre estas normas de eliminación que estamos trabajándolas. Otra norma que tenemos es la norma de transferencia documental. Estas normas específicas de transferencia documental fueron construidas aquí en el archivo pensando no solo en la forma como o en la manera como los diferentes unidades administrativas o académicas de la universidad van a transferir los documentos al archivo, sino que también para generar, como decía la estimada compañera, una cultura archivística a lo interno de la universidad. Nosotros lo que buscamos es que en esa norma los funcionarios, los empleados que manejan los archivos o que trabajan o que van a trabajar en esos documentos que van a transferir, aprendan cómo, digamos, van a organizar esos documentos para trasladarlos y hay otros procesos por ahí. Estas normas, nosotros les mencionaba que tuve una reunión el día de ayer, porque lo que queremos nosotros es que la universidad empiece a trabajar, o por lo menos aquí a lo interno de Secretaría General, en unas normas específicas de archivos, ¿no? Porque estas son, digamos, procedimientos, lineamientos, reglamentos, pero queremos integrarlas en unas normas, digamos, más amplias, ¿no? Tal y como tiene, por ejemplo, las normas de manejo de archivos de la Secretaría de Educación o del Poder Judicial, ¿no? Como las que yo mencioné anteriormente, ¿no? Así que estamos en mira, en proceso de construcción de esas normas. Primero al interno de la Secretaría General, piénselo usted como un ejercicio de cara a la elaboración de unas normas a nivel institucional, ¿no? Que incidan no solo en Ciudad Universitaria, no solo en Tegucigalpa, sino también en los centros regionales, ¿no? A nivel nacional. Son 80,000 estudiantes, un poco más de 80,000 estudiantes a nivel nacional. Son varias facultades, muchas carreras que generan documentos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una nomenclatura, si bien es cierto, hay lineamientos a nivel institucional, ¿no? Que ya dejan claro, ¿no? El manejo de la administración documental, pero nosotros queremos dar ese paso para generar una norma que permita, digamos, que los funcionarios públicos en la universidad cuenten con una herramienta en ese sentido, ¿no? Y bueno, otras normas que se han creado aquí a lo interno de la universidad es
unas normas de protección del patrimonio documental, ¿no? Emanado de la Comisión de Control de Gestión del 2011. En el 2012, la Junta de Dirección Universitaria crea un manual de normas y procedimientos para el control de los bienes y el uso de los bienes de la universidad, ¿no? En ese sentido, estamos trabajando sobre estos antecedentes para, digamos, como mencionaba anteriormente, consolidar unas normas a lo interno, primero de Secretaría General y luego que pues irradien a las diferentes oficinas de la institución, ¿no? Obviamente con el ejemplo y las buenas prácticas de las instituciones que yo mencioné, que ya tienen un camino recorrido en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, gracias. Agradecido, profesor, por esa excelente reflexión que nos trae sobre la legislación. Sobre la legislación archivística. Y bueno, sabemos que la legislación archivística y la normativa en el manejo de documentos juega un papel y un rol fundamental en la gestión de un país, ¿no? En cuanto a la garantía de la organización, de la preservación, del acceso a estos documentos y a sus archivos, ¿no? Esto tanto en el ámbito académico, en el público o en el privado, como en el laboral, y sabemos que este desarrollo y aplicación es el garante de la transparencia y de la rendición de cuentas que puede tener una nación en cuanto al derecho de la información y al acceso a la misma que tienen los ciudadanos. Sabemos también que cuando se establecen este tipo de estándares y normativas, se promueve esta cultura de que, digamos, de responsabilidad y de calidad a lo que es el manejo documental, ¿no? Y bueno, de una manera u otra se regula el acceso y que las futuras generaciones puedan llegar a esta documentación o a estos documentos históricos y se promueva así el conocimiento y la memoria colectiva y también la garantía de este resguardo del patrimonio institucional, organizacional y por ende el patrimonio nacional, ¿no? Y hablando de este punto, como usted comentaba, todos estos avances y todos estos, digamos, pasos que se han dado para poder construir esta legislación y normativa también institucional en cuanto a las universidades, en cuanto a las universidades se refiere también, ¿no? Para poder llevar a cabo el tratamiento documental, todos estos avances que han hecho, y como comentaban ustedes también, tuvimos la oportunidad de ver la participación que tuvieron en el primer Congreso de Archivística de Honduras, y allí surgió un debate bastante interesante entre los asistentes al evento y los panelistas, y fue el relacionado con la ley de archivos. Es algo que a nosotros nos llama bastante la atención porque es algo representativo y esencial para el sistema de gestión documental que sea eficiente y efectivo en un país. Y como comentaba Heisbel y usted, profesor, hace un momento, sabemos que hay disparidad entre este tipo de normativas y de leyes en nuestras regiones. Y es por ello que, refiriéndonos a este punto, quisiéramos que el profesor Sevilla, nos comentara a través o a raíz de estos trabajos que se han venido haciendo con las redes de archivo y esta colaboración en conjunto con la Universidad y el Archivo Nacional de Honduras, cuáles, digamos, han sido estos avances o cuál es el estado de conformación, de creación, de discusión para digamos, la conformación de estas redes en función de garantizar que se tenga una ley general de archivos
para Honduras. Adelante, profesor Sevilla, si nos puede comentar al respecto sobre esto. Sí, cómo no. Bueno, el debate se puso bien interesante, ya lo mencionabas tú, Mari. Y pues bueno, eh, quisiera destacar dos cosas. Primero, de que de la publicación, digamos, de los lineamientos de archivo, eh, bueno, nosotros en Honduras no teníamos una dinámica orientada a la gestión documental. Y esa, digamos, esa dinámica se empieza, digamos, a profundizar con la publicación de la ley de transparencia. Bueno, como tenemos un pendiente con ustedes, colegas, de proseguir otro proyecto que está potenciando ALA en el asunto de identificar a los pioneros de la archivística en Iberoamérica, bueno, ¿qué es lo, así a grandes rasgos, lo que yo he sentido, quizás es que se orientó en el siglo XX en Honduras, desde la creación del Archivo Nacional, más el enfoque a los archivos históricos, pero de la ley de transparencia hasta los lineamientos de archivo y este debate que hay en el Congreso Nacional sobre una ley general de archivo, es que se empieza a poner énfasis en la cuestión de la gestión documental. Últimamente quisiera compartirles que, pues bueno, hemos estado estudiando mucho la Ley General de Archivos de México, y a mí me parece fantástico casi todo el esquema, porque se enfatiza desde todo el ciclo vital del documento, desde el surgimiento de los documentos, pasando por los archivos de gestión, el archivo central, hasta el archivo histórico. En Honduras casi la mayor parte de instituciones no cuentan con archivos históricos. A lo sumo lo que lo que tenemos es la producción en los archivos de trámite o de gestión, y una transferencia no bajo criterios técnicos, no bajo una ficha de evaluación como se hace en otros espacios, no, ni tampoco empleando el cuadro de clasificación documental, el catálogo de disposición de los documentos, todo este tipo de, digamos, herramientas técnicas que te promueve la gestión documental, en Honduras no son aplicables. Sí, los lineamientos de archivo han venido a colaborar, y sé que los colegas que estuvieron en la parte de la dirección del Archivo Nacional de Honduras trabajaron de la mano con el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es un actor fundamental, Hazel, Mari, en la cuestión de la gestión documental, en la cuestión de la transparencia de la información, porque estos lineamientos así lo estipularon. Obviamente que con algunos entes que conforman algo que en Honduras se denomina como Comisión de Depuración Documental, integrada por el IAIP, que es el Instituto de Información, la PGR, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas y el Archivo Nacional. Entonces, estas entidades conforman esta comisión que vigila desde la publicación de estos lineamientos la gestión documental de la documentación de las entidades. Ahora bien, ¿qué con el debate de la Ley General de Archivos? Mira, el principal problema que yo identifico y que mis colegas que asistieron a este evento pues lo pusieron en la mesa de discusión, es que no se ha discutido algunos procesos técnicos a fondo, ¿verdad? Sí está el debate de la Ley General de Archivos, bueno, en este momento se ha detenido el mismo, y me parece que no se ha llamado a los principales actores, que en este caso es estas comunidades de archivistas que hay en Honduras, ni tampoco con personal técnico enfocado en la gestión documental. Yo lamentaría mucho que en mi país ocurriera lo siguiente, que se publique la Ley General de Archivos, que sin duda va a tener una afectación como política de Estado, y he recibido comentarios o retroalimentaciones. Por ejemplo, no se toma en consideración el asunto de los archivos municipales.
y los archivos municipales custodian la historia local, como me ha hecho en diferentes ocasiones énfasis un colega, Eliseo Fajardo, del Archivo Municipal de San Pedro. La ley debe de contemplar muchos aspectos que en este momento no se están tomando en consideración. Ya tú, Heisbel y Mari destacaban algunos problemas que hay en Venezuela, pero me parece que ahí debemos de estar todos los involucrados, la academia, las universidades, los entes reguladores de la información, los archivos nacionales o los archivos generales de la nación, como un grupo técnico que construya, digamos, las bases de esta ley, de este tipo de leyes, pero generalmente, ¿qué es lo que pasa en los congresos? En muchos congresos de Latinoamérica lo que se hace es discutir las cosas sin consultar a las comunidades o a estas redes de profesionales, en este caso de archivistas, o otros que están vinculados a la cuestión documental, como los bibliotecarios, no, se han dejado de lado del debate, y justo que en este congreso, bueno, la cuestión es que nosotros acá en Honduras nos organicemos y también podamos plantear como actores fundamentales de los procesos de gestión las necesidades. Un aspecto positivo en los avances de la gestión documental en Honduras, porque no todo es negativo, ¿no? Es que con el IAIP, bueno, tenemos procesos de transparencia, procesos de seguimiento de bajas documentales. En este momento estamos realizando una exitosa baja documental o eliminación de documentos o documental en el Banco Central de Honduras, el cual apegado a estas políticas, pues de forma disciplinada, ordenada, bueno, estamos teniendo una eliminación de documentos de comprobación inmediata, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Que ya no son, ya ha pasado por todo el ciclo vital del documento, tanto en sus valores primarios como en sus valores secundarios, pero hace falta más. Y yo creo que la Ley General de Archivos nos va a regular de una mejor manera, pero ojo, eso me lo ha recalcado diferentes colegas preocupados. ¿Qué pasa si se publica la ley y seguimos sin un técnico, sin una licenciatura? Bueno, en Latinoamérica tenemos esas disparidades. Algunos países pues tienen establecida la carrera de archivística. Yo sé que el Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está haciendo un esfuerzo, pero yo sueño un poco más allá, en que no dependa de la carrera de historia o del departamento de historia, sino que se cree primero el técnico, vamos por pasos, y luego aspirar a una licenciatura, ¿no?, en archivística, pero para eso hace falta un largo trayecto, ¿no? Entonces, bien, creo que llevamos bastante tiempo. No sé si deseas, Mari, Heisbel, que pasemos a la otra etapa de lo que teníamos planificado, porque sé que hay diferentes quizás actores aquí también de Venezuela. Yo creo que no hemos mencionado, ¿verdad?, que también está la comunidad venezolana, que le mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Y bueno, eso quizás de las preguntas puntuales que me hicieron en torno a la legislación archivística y este debate de la Ley General de Archivos. Así es, Josué. Bueno, hemos tenido una tarde-noche en Venezuela y en otros países de Latinoamérica muy interesante, con todo lo que ha conversado Moisés y tu persona. Nos quedamos con mucha admiración, muchas preguntas, mucha introspección sobre el labor que debemos hacer particularmente los archivistas y ese bonito trabajo que vienen haciendo ustedes. No veo preguntas en el público. Voy a hacer un comentario que hizo Carmen Peralta.
dice, sería bueno que las autoridades de las instituciones le dieran el valor al área de archivo, ya que muchos no contamos ni siquiera responder un poco yo, y luego me gustaría, si hay alguna otra pregunta, que la manifestaran en el chat. Y con respecto a que las autoridades no le dan el valor al área de archivo, efectivamente es así. Nosotros como profesionales en el área debemos generar esa cultura archivística, generar, como dijo Moisés en su presentación, normativas dentro de los archivos. Debemos hacer ese trabajo de hormiguita que está haciendo Moisés, que está haciendo Josué, que están haciendo muchos profesionales del área en toda Latinoamérica y el mundo. Porque este tema de la difusión, de la dinamización cultural, de la cultura archivística, no es solamente de un espacio geográfico, se extiende alrededor del mundo, porque bueno, es una visibilidad que se tiene del área y que hay que mejorarla, precisamente para que se nos preste atención en las instituciones, en la sociedad, en los congresos o asambleas nacionales para la legislación archivística, en los tribunales, etcétera. Entonces es un trabajo que debemos venir haciendo cada uno de nosotros. Y bueno, particularmente, no sé si hay más preguntas. Yo me llevo un grato placer de conversar el día de hoy con Moisés y con Josué, porque bueno, han sido reflexiones, análisis y un ejemplo para Latinoamérica con todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias y adelante, Mari. Podría decir que este espacio hoy fue un conversatorio bastante interesante, bastante rico. Nos mostraron nuestros queridos invitados de la de la Universidad Autónoma de Honduras y del Archivo Nacional de Honduras,
un trabajo en equipo, una sinergia que están haciendo desde ya hace varios años y que trae sus frutos porque esta colaboración ha sido esencial para la gestión archivística del país. Y a lo largo de los años estas instituciones logran llevar a cabo iniciativas que van desde los talleres de manejo de documentos, y esto no solo ha contribuido a que se desarrollen estas habilidades técnicas de el personal que elabora en los archivos, sino que se crean espacios para la discusión, espacios para la crítica, espacios para construir, espacios para que los profesionales en el área, los profesionales de la interdisciplinariedad que rodea a los documentos de los archivos puedan crear estas discusiones y digamos que así construir esta unificación de criterios y estos enfoques comunes para poder normar y regir la archivística, ¿no? No nos queda nos queda más que felicitar a estos dos invitados especiales por el trabajo que han venido haciendo, por el trabajo de, como comentaba Heisbel, de construcción archivística, este trabajo de cultura, este trabajo de dinamización, que es el llevar la información que manejan en cada uno de sus espacios y poder crear este trabajo colaborativo para poder tener un alcance más allá de las instituciones en las cuales se encuentran trabajando en el día a día. Y es que a través de esto, este trabajo que se resalta antecedentes importantes en los años, que ha tenido una evolución y que no ha sido nada más en el cambio de tecnologías o en el desarrollo de nuevas teorías, sino que un trabajo continuo que habla sobre compartir estas buenas prácticas o las mejores prácticas que les ha funcionado a cada uno de ellos en los espacios que lidera, y estos estándares puedan servir para la discusión y crear normativas en común, no solamente para estas instituciones, sino para el país. Y estas iniciativas de poder llevar estas prácticas, estos conocimientos, estas teorías que ambos consultan y que en su trabajo investigativo y en su trabajo colaborativo y de congresos crean y fusionan para poder, digamos, dar estos pasos en la construcción de la normativa, de la legislación y de la ley nacional en archivos de un país. Es un trabajo bastante loable y que puede servir de ejemplo para las naciones que quizás estén de alguna u otra manera desarrollándose también en estas áreas, y que pudiésemos decir que hay algunas que tienen un trabajo más adelantado, tienen pasos más adelante que otras, pero si bien es cierto, la necesidad es imperativa para todas las naciones, no solamente para Honduras, sino para la región latinoamericana, incluso la iberoamericana, porque si bien es cierto que puede ser que esté fortalecido en algunos aspectos, hay algunos otros aspectos que pudiesen presentar debilidades, y entonces este tipo de iniciativas hacen que podamos nutrirnos de estas experiencias y poder replicarlas en nuestros espacios. Y todo esto nos lleva a un ideal, y el ideal que tenemos todas nuestras naciones, y específicamente en el área de archivos, que es en mayor o menor medida lograr la cultura archivística, lograr la dinamización cultural de los archivos, lograr esta difusión de lo que se está haciendo, del contenido que se encuentra en nuestras colecciones, de lograr esta garantía del acceso a esta información, no solamente para el trabajo del día a día y para las personas que laboran en estas instituciones o que requieren esta documentación como insumo para sus trabajos y las actividades que realizan diariamente, sino que lograr que esta información trascienda más allá y que se pueda convertir con el adecuado tratamiento documental en este patrimonio que pueda ser transmitido a las generaciones futuras, que pueda ser consultado históricamente por nuestras descendencias, ¿no? Ya que sabiendo que esta legislación adecuada, esta normativa adecuada que tanto nos urge a la nación y que pudiese construirse
para garantizar o para servir este pilar fundamental y que rija la actividad archivística en nuestros países, es un sueño que pueda ser unificado, que todos pudiésemos contar con una paridad en el desarrollo de esta legislación y de estas prácticas. Y entonces no nos queda más que hacer esta invitación y replicar ese trabajo que bien han venido haciendo estos dos compañeros desde sus espacios, el profesor Moisés Mallorquín y el profesor Josué Sevilla, replicar estas actividades desde sus entidades académicas, desde sus espacios administrativos y poder lograr que se cree en la región una red o redes de archivos y que esto es fundamental por muchas de las razones que ya conocemos y que abarcan desde la gestión documental o hasta el fin último, que es garantizar que esta información que se encuentra resguardada en estos espacios pueda ser difundida a las futuras generaciones, ¿no? Que sea un acervo histórico capaz de hablarnos de la historia no solamente de las instituciones, sino de la historia de los países. Estas actividades de redes fomentan interconexión, cooperación entre estos recursos, entre estos talleres que se vienen dando entre ambas instituciones. Vemos que puede haber debilidades de una o en otra y se unen para crear estos talleres, estas conferencias, estos espacios que van a alimentar el trabajo de día a día, el quehacer de quien está en estos espacios de archivo y también de las personas que quieren formarse en el área y también, como no, de quienes queremos actualizarnos en las nuevas prácticas archivísticas a través de actividades como las que han venido desarrollando los profesores y como la que se pudiese estar desarrollando hoy, ¿no? Estos esfuerzos van en función no solamente de la conservación y preservación de esta documentación, sino en crear estos estándares y que podamos compartir estos estándares ya sean normativos, bien sea de leyes o de buenas prácticas, pero todo en función a que se puedan garantizar, digamos, unas políticas públicas que puedan normar la actividad archivística en la región. Y todo esto nos lleva a este tema que es más que todo apasionante. Es algo que nos apasiona a nosotros los que estamos en el ámbito de la gestión documental, en el ámbito del manejo de documentos, de archivos, en el ámbito de la archivística, de alguna u otra manera, desde la área profesional, desde el área académica, desde cualquiera de las disciplinas que se engloban y que se reúnen alrededor de la gestión del documento. Y queremos que estos espacios sirvan de ejemplo para que se pueda llevar este sueño de la cultura archivística, de la dinamización de estos espacios, de lo que se está haciendo, de que se da a conocer la actividad archivística que se hace desde las áreas documentales, desde la academia, desde los espacios de discusión, desde los congresos, y que no sea para que, como comentaban nuestros expertos hace algunos momentos, las instituciones o los que están a cargo de las instituciones, los que nos tengan que indicar si las actividades se están haciendo bien, si hay una adecuada gestión documental y quizás darnos la visibilidad hacia las otras áreas de la importancia de manejar estos recursos, sino que seamos nosotros mismos, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con estas cooperaciones interinstitucionales, con este trabajo de hormiguita que se hace en los espacios donde se comparte información, que seamos nosotros los garantes de que esta información trascienda y que se conozca no solamente la labor que se realiza, sino el contenido que tenemos en todos estos archivos, en las diversas entidades en las que nos desenvolvemos en el día a día. Entonces, nuevamente agradecer a nuestros invitados el día de hoy, agradecer a Heisbel por compartir este espacio de cultura archivística, agradecer a todos los que se conectaron la noche de hoy y agradecer a todos y cada uno de ustedes los que con cada paso que dan, con cada actividad, con cada entusiasmo en las tareas archivísticas que realizan, dan un poquito o contribuyen poco a poco, dan un granito de arena
a la construcción de la cultura archivística, de la difusión de los archivos y a la dinamización cultural de los mismos. Muchísimas gracias a los invitados y asistentes al día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Feliz noche para todos. Feliz noche.